Advertencia: el siguiente producto puede contener material atípico, sarcástico, satírico, vituperante y jocoso. Si usted está de acuerdo con las frases "el pobre es pobre porque quiere que roben, pero que hagan", así funciona la política en este país y hay que aceptarlo, solo son algunas manzanas podridas, el siguiente formato podría resultarle sensible e inadecuado. Se recomienda discreción. Conciudadanos, sean todos bienvenidos una vez más a este reverendo anacrónico, poco original y mediocre pasquín de quinta. No te importan noticias relevantes que claramente a nadie le interesan. Y si se están preguntando en sus casas por qué nos fuimos, la pregunta real sería ¿para qué pamplinas volvimos? Y la respuesta es no te importa. Nadie se veía venir esa respuesta, ¿eh? Básicamente fracasamos en nuestro intento de lograr un aval, representación o manutención por parte del Centro Democrático. Seguiremos intentando. Ahora, sin más preámbulos, seguiremos con lo menos importante. Y empezamos esta emisión con Ciudadanos hablando de no podría ser de otro personaje que nuestro fantoche y mamertazo presidente Gustavo Petro, quien el pasado 19 de enero cometió un acto atroz y desmedido, una canallada de la única forma en la que puede y le gusta gobernar, vía decretazo. Y es que dejó en la miseria, mejor dicho, en los rines y en la bancarrota a nuestro queridísimo, honrado, confiable, incorruptible y, si me permiten el término, imparamilitable Congreso de la República, al sustraerles, quitarles y extirparles de manera despiadada parte esencial de su salario de 48 millones de pesos, pues este señor les quitó 16 millones de pesos, dejándoles tan solo 34 millones para vivir. Es una canallada. Por favor, ¿alguien quiere pensar en Miguel Abraham Polo Polo o en Jonathan Ferney Pulido alias J. Fernández o en Mafecita Cabal? ¿Qué van a hacer ahora? Bien, a continuación, un ciudadano muy especial nos hablará al respecto. Es que no hay derecho con ellos. Nos mandaron a la quiebra, hijo de madres, egoístas. Hay que hacer algo con los aldeanos, ya no nos creen. El hechizo con el que controlamos sus mentes está perdiendo efecto. Hay un ser que los está despertando. Hay que aniquilarlo. Hola, ¿qué tal amigos? Tiempo sin vernos, ¿no es así? Bueno, ¿quieren saber acerca de esta noticia un poco más en profundidad? Bueno, digan lo que digan, igual no puedo escucharlos, tontuelos. Bueno, para empezar, el nombre de esta partecita del salario de los congresistas que se les quitó mediante el decreto 0030, el 0030, se llamaba prima especial de servicios, que equivale, como ya lo decían, a 16 millones de pesos que se les pagaba mensualmente a nuestros amigos del Congreso que tanto trabajan. La pregunta es: ¿en favor de quién? Ahora amigos, remontémonos por allá en el 2010. ¿Qué estaban haciendo en ese año, viejitos? Bueno, en ese año el señor presidente era Santos, pero Santos solo de apellidos era. Había un señor que se llamaba Gustavo Gómez Arango. Bueno, el señor Gustavo Gómez, que era, bueno, es un abogado de mucho conocimiento, que también fue magistrado, demandó ante la Corte Constitucional dos primas que tenía el Congreso en esa época. Una era una prima locativa y otra de vivienda y salud. Y bueno, la Corte Constitucional falló o le dio la razón al señor Aranguren, al señor Gustavo, a Gustavito, y les quitó la prima. Tiempo después, en el 2013, nuestro amigo Juanma, que ahora pues está haciendo TikToker y responde preguntas y toda la cuestión, bueno, él se sintió muy mal con sus amigos del Congreso, que no les iba a alcanzar el dinero y demás, entonces creó esta prima especial de servicios, que fue la que les quitó Gustavo Petro. Sí, recordemos amigos también que hubo muchos intentos en el pasado de bajarles el sueldo a nuestros queridos amigos. Por ejemplo, la famosa consulta anticorrupción por allá en el 2018, cuando estaba de senadora nuestra amiga, la exalcaldesa Claudia López,
pero increíblemente no pasó la consulta porque faltaron 400.000 votos para cumplir el umbral. Sí, otro de los esfuerzos por intentarles bajar el sueldo a ellos fue el que radicó el señor J.P. Estruendoso Hernández. Ya sé por qué crearon en el Congreso la ley antirruido, y a ver si ese señor dejaba de gritar tanto, por eso es que no van a dejar. Bueno, aunque recordemos que ese proyecto fue criticado porque decían que tenía ciertas trampillas que los beneficiaban y él no decía mucho al respecto, pero bueno, no vamos a profundizar en ello. Y otro de los intentos más recientes fue el que radicó el señor Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico, que tampoco pasó a mayores y se quedó, si no estoy mal, en uno de los primeros debates. Y sí, y bueno amigos, y ahora la pregunta que se hacen muchos mal pensados suspicaces es si realmente el señor presidente pues está facultado para hacer ello, tiene la potestad para hacer lo que hizo, y la respuesta es que sí, pero no me crean a mí, no es porque yo lo diga, no, escuchemos al señor Gustavo Gómez Barangután. Preguntas muchas, porque obviamente los colombianos que criticaban el sueldo elevado de los congresistas, pues se ponen muy contentos con la decisión que conocimos ayer por parte del ministro de Hacienda y del presidente Gustavo Petro de eliminar una prima del salario de los congresistas que les reduce en 16 billones de pesos aproximadamente su salario a partir de la próxima legislatura, es decir, a partir del próximo 20 de julio. Eso tendrá que llegar al Consejo de Estado sin lugar a dudas, pero como usted fue ponente de esas primas que se cancelaron y que se derogaron en su momento, que generó el decreto de Juan Manuel Santos, que fue el decreto que derogó el presidente Gustavo Petro, ¿usted ve que esto que hizo el mandatario el lunes se va a caer en el Consejo de Estado? Pues independientemente del criterio de los compañeros del Consejo de Estado, que en este momento ejercen esa labor, el análisis muy superficial, desde luego, del decreto producido por el Gobierno Nacional da a entender que dicha determinación se enmarca dentro de los cánones constitucionales y dentro de las facultades que tiene el Gobierno Nacional para producir decretos reglamentarios, entre otros aspectos, en lo relacionado con la fijación de los salarios de los empleados públicos, principalmente el de los funcionarios de los cúpula de los altos poderes del Estado. O sea que, por competencia, podríamos afirmar que el Gobierno Nacional está dentro de la competencia que le es propia. Pero entonces le pregunto, exmagistrado, usted dice, ¿sí tiene el Gobierno Nacional la competencia para quitarle esa prima a los congresistas y reducirle el salario a los legisladores? Ahí está el señor Aranguren. Sí, lo dije bien. Ahora no se les haga nada raro, a pesar de que el señor presidente actuó bajo el marco de la constitucionalidad, que venga una superola, una catarata gigante de recursos, de demandas, de apelaciones para intentar tumbar este decreto. Recordemos que la mano del salario de los congresistas también está unido el de altos funcionarios de gobierno de otra rama como la judicial, por ejemplo de los magistrados de las altas cortes. Sin embargo, el Ministerio de Hacienda dijo que no se vería perjudicado el salario de estos otros funcionarios, a lo cual no estoy de acuerdo. Se salvaron, a ellos también deberían reducirle su sueldo. Sí, y es que qué raro, porque entonces cuando entonces salió este decreto, entonces todo el mundo se pregunta, y la prensa, que si el presidente está bien para hacer esto, que se actuó bajo lo legal, y si no, que una cosa. Pero, por ejemplo, cuando Juanma sacó su decreto, ahí sí nadie refutó nada, ahí sí nadie dijo nada, ¿no? Qué extraño, ¿no? Qué casualidad. Bueno, también hay que hablar ahora, amigos, sobre el monto que se van a ahorrar, porque por cada congresista al mes se van a ahorrar más o menos unos 192 millones de pesos, y al año, por la suma de todos los congresistas, que son 295, se van a ahorrar más o menos 56.000 millones de pesos, lo cual es mucho dinero para cualquiera de nosotros. Sin embargo, en comparación con el presupuesto que usa la nación, que se habla de billones de pesos, pues no esperemos que con este dinero se van a resolver problemáticas históricas, estructurales de la noche a la mañana. Sirve para irse encaminado a ello, pero tampoco seamos utópicos. Ahora bien, uno pensaría
Por ejemplo, ¿quién podría oponerse a este decreto además de los afectados? Pues miren lo que dijo este señor periodista. Eduardo, esto pues se habla en medio de todo lo que ha sido la opinión política de justicia, de equidad, cuando muchos colombianos pues no logran ni siquiera ganarse una cuarta parte de lo que se ganan los congresistas. ¿Cuál es su posición, Eduardo, y su análisis periodístico frente al tema? Bueno, pues evidentemente es una medida, digamos, popular en el sentido de que desde hace muchos años se había venido hablando de esa posibilidad de reducir el salario de los congresistas. Voy a decir algo absolutamente impopular y esto, digamos, a título personal y un poco chévere escuchar también la opinión de Juan Carlos. A mí no me molesta la idea de que los congresistas ganen muy bien. Y esto en la teoría, porque se supone, vuelvo e insisto mucho y subrayo la palabra teoría, se supone que al Congreso pues deberían llegar las personas más capacitadas, con mejores talentos, con mejor preparación, con mayor liderazgo, para conducir al país, ¿no? Evidentemente, cuando usted genera un deterioro en esos ingresos, pues esas personas que tienen todas estas características que he mencionado, que son líderes, emprendedoras, echadas para adelante, muy pilas, que estudian los temas, pues seguramente lo piensan dos veces a la hora de eventualmente postularse a este tipo de cargos. Bueno, yo creo la verdad que es que un funcionario público, por definición, no hay que tener una mente enorme para entender que un funcionario público está para servirle al público. Está explícito en su nombre. Tiene que hacerlo porque esa es su responsabilidad, no por un sueldo millonario, por un sueldo gigantesco. Y aún así, con todo eso, hacen todo lo opuesto y se ausentan, se duermen o hunden proyectos en favor de la gente a la cual se supone que tienen que servir, porque es que ser un funcionario público es un honor y una responsabilidad gigantesca. No tiene que verse como una oportunidad para llenarse los bolsillos, no, pero no, a este señor le parece lo contrario, ¿no? Que es que toca premiarlos, porque bueno, los mejores, sí, como por ejemplo el señor Miguel Abraham Polo Polo, que él es el mejor y el más capacitado en sabotear y tirar a la basura literalmente actos u homenajes simbólicos que buscaban de alguna manera recordar u honrar a víctimas de episodios trágicos o nefastos perpetuados por el Estado colombiano. Sí, en eso él es el mejor, sí, y entonces ahora si no les alcanza y que ahora lo van a pensar dos veces antes de lanzarse, pues ojalá cada vez se vayan más los que solo van al Congreso para llenarse los bolsillos en vez de cumplir su deber con la ciudadanía, sí, así que para ese señor periodista y todos los que piensen así, sí, y es que también hay que recordar que es que no leen muy bien, porque es que este decreto entra para el siguiente congreso, es decir, a partir de julio del presente año 2026. Se nota que lo leyeron súper bien. Así que Polo Polo, JP o la senadora del Pacto Histórico Isabela Zuleta, que dice que no le alcanzaba tampoco, no se preocupen, les va a llegar su sueldo completo. Es que uno se da cuenta que en el descaro y la codicia no discrimina en muchos casos de ideología. Y hay que hablar también de una de las críticas de la prensa, por ejemplo el de un señor que habla como así todo misterioso, que dice que el señor, o bueno, da a entender que el presidente huele a hipocresía, a conveniencia, sumada a otras voces políticas, que porque cuando él fue senador entonces nunca se quejó de esa prima durante 20 años. Hay que aclarar que el presidente solo se lucró de esa prima en el periodo 2018 al 2022, porque la prima se creó en el 2013, pero igual sí no lo hizo ni buscó un proyecto para reducirlo. ¡Qué sacrilegio! Entonces que también no. ¿Y por qué no? ¿Por qué no buscó? ¿Por qué saca ese decreto y no antes? ¿Qué le pasa? ¿Creen que si hubiera sacado ese decreto antes, aplicaba a este Congreso, cómo iba a ser su relación con ellos? Con lo mucho que ya lo adoran. Sí. Pero bueno, ¿qué se puede esperar de un sector que critica como una locura el aumento del salario mínimo a 2 millones? Pero eso sí, para rebajarse el sueldo, rebajarse 17 millones, ahí sí no, eso sí, no, nunca. Qué convenientes, ¿no? Y bueno, amigos, ahora sí, me voy a seguir jugando. Adiós.
Ahí lo tienen, conciudadanos, y es que ahí podemos entrever cómo nuestros jóvenes leen y consumen cada vez más basura. Hay que enderezar a nuestros jóvenes que vayan por el camino correcto, mostrarles contenidos de alto valor que enriquezcan sus conocimientos. Por ejemplo, la casa de los babosos, de los famosos, y es que tienen tanto que aprender en este producto, por ejemplo, en fin. Conciudadanos, y ahora vamos a hablar de lo único que les gusta hacer a los vagos, miserables, revoltosos, izquierdosos, y es marchar, salir a reunirse en grandes aglomeraciones sin rumbo por la vía. Estamos hablando de algo que pasó el pasado 7 de enero, hace casi un mes. Nótese el esfuerzo monumental que hacemos en No Te Importa por traerles un contenido que será cualquier cosa menos noticioso. Así es. Y es que en este caso se reunieron los malolientes pestilentes en la Plaza de Bolívar a nivel Bogotá y en otros puntos a nivel nacional, donde sollozaban, gritaban y rechazaban una posible intervención militar por parte de nuestros queridos amigos de los Estados Unidos de América, liderados por el magnífico Donald Trump, luego de una tensión política, de unos rifirrafes, de unos ires y venires entre el bobalicón de Petro y el todopoderoso Trump. A continuación, nuestro querido ciudadano de bien, don Ignorancio Clasista, por supuesto, nos hace un resumen de lo que fue esta horda voraz de vagos, asquerosos, izquierdosos. Adelante, don Ignorancio. Hola, ¿qué tal? Muérganos infelices, como pueden ver estoy aquí inmiscuido en este chusmerío con sus mensajes de guerra, ¿no? Bastante beligerantes estos jóvenes con sus tambores de batalla y de guerra, hola, no. Esto pues está muy concurrido y pues vamos a ver qué nos encontramos, ¿no? Hola, ¿qué tal? Muérganos infelices. Ven acá a recorrer las calles con la chusma, básicamente, con estos pulgosos. Hola, ¿con quién estamos? Hola, soy Daniela. Estamos con Laura. Hola Laura, dime, ¿a qué viniste a este encuentro? Esa vaina, discúlpame. ¿Cómo estás? ¿A qué viniste hoy básicamente? Cuenta, ¿qué es todo este alboroto? Bueno, pues hoy estamos en las calles de la capital colombiana rechazando la política injerencista del genocida y del intervencionista pues gobierno estadounidense con no solamente el pueblo hermano venezolano, sino también con nuestra patria colombiana. Pero ¿por qué intervencionista? Hola, le dio a Venezuela la libertad, ahora sí a cambio de unos barriles de petróleo. Eso es algo secundario. ¿No te parece que están exagerando la situación y dando que Donald haga su trabajo como debe ser como autoridad máxima? No, me parece que el trabajo del presidente es gobernar su país, no intervenir en las decisiones autónomas y soberanas del pueblo venezolano. Me parece que esa, pues digamos, la invasión que logró en Caracas, los más de 90 civiles asesinados, los más de 32 cubanos asesinados también, pues en ese atentado, pues digamos que irrumpe con la soberanía de los pueblos latinoamericanos, con la autonomía de los pueblos y pues profundamente rechazamos esas lógicas. Yo te daría la razón, si no sé por lo que dijo Donald, que dijo que los venezolanos eran gente horrible, era chusma, básicamente nadie los va a extrañar, igual que a cualquier pobre latino, y fue madre. ¿No te parece que estamos sobreactuando? Si fueran de pronto noruegos, sería como, valdrían más la pena, ¿no crees eso? Creo que él con demasiada sevicia también y demasiado descaro, pues ha pronunciado lo que realmente siente y piensa sobre los latinoamericanos, que somos personas, seres humanos despreciables, que somos personas que no somos sujetos de derechos y que por tanto pues concibe y ve en nosotros solamente las riquezas que tenemos en nuestras tierras. Creo que, y esta invitación es para los y las venezolanas que han estado apoyando pues esas lógicas coloniales, fascistas también del gobierno estadounidense, a que se den cuenta realmente cuáles son los intereses de este señor que dice llamarse dueño del mundo. Pero también sé que hay un pueblo digno allí en Venezuela haciendo respetar su dignidad, su soberanía, su autonomía y sobre todo pues tomando el curso de la historia de su país. Mejor dicho. Bueno, Carolina, muchas gracias, están adoctrinados. Ay, va esta camiseta, de aquí este personaje, no me diga. No me diga que es Chávez. ¿Tú por qué tienes eso? Con ese color rojo sangre, guerra. Bueno, pues porque
Reconocemos también el legado histórico del comandante supremo y eterno Hugo Rafael Chávez Frías, no solamente como un hombre que realmente logró la liberación del pueblo oprimido venezolano, sino que también nos ha dejado una tarea enorme a la juventud latinoamericana para defender pues nuestra historia y sobre todo para defender los intereses colectivos y de nuestros pueblos. Ahí lo escuchan. Vamos a ver qué más nos encontramos, chiflamicas vagos. Ya seguimos, gracias. Mejor dicho, se perdió esta nueva generación, hola. Hola, y se nota que el desempleo está tenaz. Miren a quién nos encontramos en la calle, ahí sin oficio. Seguimos en esta marcha de mamertos. Estamos con Sandra Muhammad, Susana, hola, ya los años. Ministros, como la pasan rotando ahí en el gabinete. Buenas tardes, ¿cómo estás? Acá estamos firmes, sin miedo, defendiendo la soberanía, la libertad, la democracia y a nuestro país y nuestra bandera. Cuéntame, ¿a qué es este alboroto? ¿No te parece que es demasiado bombo por una pequeña mini atrocidad de Mr. Donald Trump? No, ¿cuál mini atrocidad? Está poniendo en jaque toda la soberanía del mundo, de los países. Cree que puede hacer lo que da la gana y desde América Latina decimos fuera yanquis de nuestro continente, fuera el imperialismo y bienvenida a la cooperación, bienvenida la resolución de conflictos pacífica, bienvenido estar aquí en libertad, en la verdadera libertad, no siendo colonias de un imperio y de una fuerza militar extranjera. Oye, pero es que nosotros históricamente hemos dependido de esos piscos de los gringos. ¿Cómo vamos a hacer con ellos? La bandera, defiéndanla hoy. El que no defienda la bandera es un petemacrias. Y si quieren, no les gusta el gobierno de Petro, organícense y elijan otro, entre colombianos y colombianas. Ah, ¿cómo les parece? Muchas gracias, Susana. Vamos a seguir con esta plaga. Ya adentrándonos en el corazón de toda esta caterva de fascinerosos, nos enteramos que Petro se estaba hablando por teléfono con Trump y el pisco dice que fue un honor y mejor dicho que se van a reunir y un pocotón de vainas sola. No, qué decepción de este infeliz. Pero bueno, nos vemos hasta una próxima ocasión, vagos miserables. Ahí lo tienen, conciudadanos. Les recomiendo a don Ignorancio que de forma imperativa se ponga un antirrábico y un antipulgas, ¿eh? Ahí queda desfigurada el rostro de Gustavo Petro, quien se jactaba y pregonaba que no se arrodillaba ante nada. Le tocó llamar, hablar con Mr. Trump, explicarle todo, porque es que tiró a la basura esta magna oportunidad de que nuestros queridos amigos norteamericanos nos tirasen misiles y bombas en nuestro territorio, llevándose de paso a la chusma por delante. Pero no, este señor quiso utilizar el diálogo como herramienta o mecanismo para la resolución pacífica y asertiva de conflictos a nivel internacional y desescalar las tensiones diplomáticas. Por favor, pamplinas, un hombre poderoso frentea, manda a la chusma a frentear la vaina, la situación, pero no, el hippie entonces se patració, nos quitó la oportunidad de tener una intervención un poco violenta, digámoslo, pero a fin de cuentas, en nombre de la libertad por nuestros queridos amigos norteamericanos. Qué decepción por parte del hippie Y bueno, conciudadanos, hasta aquí una emisión más de No Te Importa, noticias relevantes que a nadie le interesan. No olviden dejar un anti-me gusta, comentar la basofia miserable que somos y nos vemos hasta una próxima emisión.